Continuamos disfrutando de todo nuestro contenido y, como lo prometido es deuda, claro que sí, recibimos en nuestros estudios a la doctora Pamela Félix, quien es cardióloga, internista y psicocardióloga. Pero Dios mío. eso es súper importante, pero no más importante que ¿Que el tema? No, que es la hija de Elba y de Nino. Ay, Dios mío. La hija de Elba y de Nino. ¿Cómo que el tema? El tema solamente es síntomas cardíacos de origen psicógeno o mental. Bienvenida, Pam, ¿cómo estás? Buenas noches, agradeciendo la introducción de siempre y saludos a papi y a mami. Buenas noches. Muy bien. Pamela, me gustaría que nos comentes un poco de qué trata. Antes de entrar a los síntomas, es como que, ¿qué es? O sea, ¿qué son los... esos psicógenos mentales? Psicógenos tiene que ver con la psicología, pero yo quiero saber cómo es, como cardíaco mental, o sea, ¿cómo sería el... Así es. ¿Cómo sería el nombre? Déjame cuadramos. Qué bueno, Mariela, que tú me pides esa introducción, porque Sí, vamos porque siempre a desglosar estos temas, porque como yo digo, yo le hablo al paciente, ¿verdad? Claro. Tratamos de llevar la información de una manera bien sencilla para que se pueda comprender. Este tema va dirigido a la psicocardiología el día de hoy, la relación mente-corazón. Y sabemos que hay una estrecha relación. Usted puede tener síntomas que pueden ser del corazón y muchas veces terminan siendo de otro origen. Cuando el pecho duele, siempre se cree que es el corazón, pero existen otras causas que no son cardíacas, que son causas no cardíacas de ese dolor de pecho, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuáles son esos síntomas que se pueden sentir en el corazón? Que tú dices el corazón, tengo que ir al cardiólogo, pero honestamente tienen un origen mental, digamos que desde el punto de vista psicógeno también, si pudiéramos llamarlo. Entonces, ustedes han visto pacientes con un dolor de pecho que siempre lo tienen y te dicen, voy a la consulta y me dicen que no es nada. ¿Le ha pasado? Sí, claro. Le ha pasado. Entonces, esos síntomas que son de origen cardiovascular, vamos a mencionarlo así. Vamos a mencionar el dolor de pecho, la falta de aire, las palpitaciones, ese cansancio, y muchas veces hay otros síntomas como el mareo, como el dolor de cabeza, que muchas veces cuando hacemos en consulta una investigación y vemos que todo está bien. Y entonces, uno de los grandes orígenes de estos síntomas que pensamos que podían ser desde el punto de vista del corazón, terminan siendo que el paciente pues está pasando por un estrés importante, este paciente tiene un problema económico, este paciente tiene una deuda, digamos que una pérdida. Entonces es importante siempre investigar si este síntoma es del corazón. Ese es nuestro papel como cardiólogos, investigar un probable origen cardiovascular, investigar desde el estudio más sencillo hasta el más complejo, y en el momento que veamos que todo está bien, podemos decir y tratar de investigar otras causas, pero en este caso nos estamos enfocando en estas causas que digamos que vienen desde el punto de vista psicosocial, le llamamos estresores psicosociales, y ahí vamos a hablar del estrés, la ansiedad, la depresión, la ira, la soledad, el aislamiento, incluso el tipo de personalidad. Hay pacientes que hacen mucha ira, hay pacientes que son adictos al trabajo, y muchas veces este tipo de personalidad se asocia con síntomas cardíacos más frecuentes, incluso con enfermedades a futuro. Una preguntita simple. Yo te estoy oyendo, pero usted ya está chateando en este momento con una persona que es hipocondríaca. ¿Qué relación tiene que ver esto con los hipocondríacos? Porque a cada rato, ay, estoy malo, ay, estoy enfermo, y si no lo están, se lo inventan. Entonces yo le estoy diciendo que sintonicen el programa, porque realmente esta gente se enferma y no es de verdad. Busca cosas donde no hay. Explícame. De eso hay mucho, ¿verdad que sí? Como dicen por ahí, hay muchos y muchas, y lo vemos a diario en consulta, donde un porcentaje de estos pacientes vienen con unos síntomas floridos, porque muchas veces no solamente te refieren síntomas del corazón, sino que te dicen, pero me duele también, doctora, el codo. Pero doctora, a veces las piernas me molestan. Pero doctora, a veces también entonces la cabeza. Cuando tú ves un paciente así, con síntomas que tú dices de todos los lados, de probables diferentes orígenes, entonces tú dices, bueno, pero siempre, Juan Manuel, debemos descartar que exista o no un origen cardiovascular, porque muchas veces pasa también que con cierta ligereza en el día a día a nuestro alrededor, hasta en la misma consulta, un profesional médico puede asumir que el paciente es hipocondríaco, puede asumir que el paciente ya lo cataloguen que tiene una condición de salud mental sin aún haberlo investigado, y puede entonces, digamos que entender que no hay que hacer mucho con este paciente, puede obviar algunos de los pasos que hay que hacer, entonces
pudiera ser que se nos esté escapando algo importante realmente de origen cardiovascular en ese paciente, pero como se entendió que el paciente quizás habló mucho en consulta y tenía una lluvia de ideas y te mencionó muchos síntomas, tú no le das el carácter, pero siempre nuestro deber como cardiólogo es ese enfoque biopsicosocial, entendiendo que yo como cardióloga tengo que vigilar mi corazón, pero no olvidar también la parte psicosocial de mi paciente. Claro. Pamela, ¿cuáles son los síntomas cardíacos más comunes causados por la ansiedad o el estrés? Porque hay algo simple, o sea, señores, si una persona puede inventarse de repente que le duela algo y tener un problema psicológico, pero hay cosas reales, o sea, el estrés es una realidad y hasta yo diría que cuando uno se envuelve en una tristeza profunda, claro, creo que, o sea, me ha pasado, el pecho duele bastante. Claro, claro. Y digamos, y es importante, Mariela, que tú hagas esa salvedad, porque son reales esos síntomas. No podemos asumir que porque vengan de origen mental, el paciente no está sintiendo lo que dice. Ojo con eso. Por eso es tan real lo que el paciente siente que yo tengo el deber de investigar. Claro. Y si veo que todo está bien, entonces me relajo y digo, bueno, vamos a ver otras causas y converso con el paciente. Ahora bien, existen diversos síntomas y los más frecuentes son palpitaciones, ese dolor de pecho que no se quita, que tú le haces de todo y el paciente dice que aún persiste el dolor de pecho. A veces una sed de aire, una falta de aire que es la disnea. Incluso el paciente pudiera referir incluso mareos. Esos síntomas son reales. El paciente no es que lo está inventando, lo que pasa es que estamos creyendo que vienen de un lado, pero realmente tienen otro origen. Entonces, en ese momento, doctora, se medica, doctor, ¿y qué hacemos? El paciente se queda así. No, aquí entra el papel del psicocardiólogo, un abordaje integral donde el paciente se refiere siempre y cuando se haya identificado un estrés psicosocial, el paciente se refiere para una intervención, un acompañamiento, para ver qué está causando ese estrés, cuál es la situación que está pasando y se interviene. Se ayuda con medidas, ya en psicoterapia, donde se maneja ese estrés, esa ansiedad y esa depresión. Y es importante mencionar que hay un antes y un después en la vida de este paciente que se tiene esta visión y este abordaje, porque muchas veces desaparecen esos síntomas, no lo vuelven a sentir o lo sienten menos, por así decirlo. Claro. Doc, cuando nuestra querida MD se refería a ese tipo de cosas, ella hablaba del síndrome del corazón roto, ¿verdad? Claro. Porque usted lo publicó una vez y todos nosotros hemos pasado por ese tipo de situación. Así es. Pero ahora te va una pregunta. Bien. Los ataques de ansiedad son una realidad en el tipo de vida que todos nosotros estamos viviendo, con la presión del estrés y la carga total, principalmente ocasionada por el exceso del consumo de las redes sociales. Cuando se tienen estos ataques de ansiedad o ataques de pánico, producen arritmias cardíacas en muchas situaciones. ¿Cómo afecta eso a la salud del corazón y al estado de la psicología de las personas que lo sufren? Así es. Buena tu pregunta, Juan Manuel, también, como siempre, ambos. Thank you. El ataque, vamos, qué humilde, Juan Manuel, cabe destacar. Pero, seguimos oh, aquí, Dios estamos en mío, vivo. siempre Entonces, subiendo a tarima, obvio. imagínense, Claro que es sí. él, es él. Sí, sí. Entonces, los ataques de pánico existen, pero no toda persona que quizás esté presentando síntomas o algún tipo de comportamiento o agitación está teniendo un ataque de pánico. El ataque de pánico es un diagnóstico que se da por el equipo de salud mental cuando se cumplen ciertas características. Ahora bien, todo lo que tú dices, digamos que pueden ser detonantes en nuestro día a día de hacernos, pues, desbordarnos en cierto punto, incluso llegar a tener sintomatología física. ¿Y qué pasa? Cuando un paciente ya con ataques de pánico como antecedentes, que es conocido, muchas veces, a diferencia de nosotros, que quizás no sufrimos hasta que se demuestre lo contrario de ataques de pánico, pues va a haber una activación de lo que llamamos el sistema nervioso simpático, que acelera la frecuencia cardíaca, que sube la presión, te hace sentir cualquier otro síntoma. Entonces, por eso la relación de ataques de pánico y síntomas cardiovasculares en este sentido. Vamos a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, Pamela, antes de tú, ¿verdad?, concluir, me gustaría saber cómo, o sea, estos dolores que sentimos, ¿tienen alguna consecuencia sobre nuestra salud cardiológica? Ahora bien, el dolor como tal, si se descarta que es cardiovascular, usted puede sentir dolor y se entiende que en este momento no hay una relación con el corazón y digamos que no hay conducta a tomar al momento ni algo que hacer como, mire, usted ahora mismo le va a pasar algo malo. Ahora bien, el mucho estrés, la mucha ansiedad y la mucha depresión que empieza con síntomas físicos, me duele, me falta el aire, palpitaciones, a largo plazo, cuando se sostiene en el tiempo, 5 años de mucho estrés, 5 años de mucha ansiedad, depresión, usted puede llegar a enfermarse realmente del corazón, porque es un tema bastante sencillo pero amplio si lo desglosamos. Usted puede llegar a tener incluso un infarto a futuro por manejar mucho estrés durante tiempo sostenido, que ese puede ser otro tema, como siempre digo yo, a traer.
No me asuste. ¿Dónde te pueden contactar a ti? Así es, estoy en Semdoe a sus órdenes en las redes @psicocardio, doctora Pamela Félix, y me pueden escribir al 809-882-8186. Solo Excelente. para consultas de asuntos cardiológicos. ¿Oyeron Claro ustedes? está. Vamos a una pequeña pausa.